Bueno, aquí con mi compañera, con Miriam Calle, de la Clínica San Carlos de Madrid. Mi nombre es Andrés Echazarreta, yo soy de la ciudad de La Plata, cerca de Buenos Aires. Es un gusto para nosotros encarar esta segunda parte de la actividad. En esta oportunidad, tocando un tema trascendente como es el tratamiento, y para eso tenemos a Michael, que es un amigo y que es profesor de la Universidad de Miami. Él ha dedicado muchos años a esta enfermedad, así que va a ser un gusto poder escucharlo y después hacer algunas preguntas. Adelante. Gracias. A ver. Bueno, acá están mis conflictos de interés, o mis interesantes conflictos, diría yo. Bueno, primero se me cargó el tema de novedades, pero para que todos estemos en la misma página voy a revisar lo que sabemos hasta ahora de cómo tratamos a los pacientes con alfa 1. Vamos a comentar cuál sería el biomarcador ideal para los estudios y luego les voy a hablar de las nuevas terapias, de lo que se viene. Para empezar, hay terapias no específicas para alfa 1, que son las mismas terapias que usamos para EPOC. Ahora, lo interesante es que no hay estudios en pacientes con alfa 1. Generalmente, no sé si ustedes han participado en estudios clínicos para EPOC, se excluye que el paciente tenga alfa 1, pero los tratamos con los mismos productos. Entonces, creo que hay 2 estudios nomás que son específicos de EPOC y son estudios que no son aleatorios, sobre todo en medicamentos. Pero así los tratamos, los vacunamos, los instruimos, hacemos manejo de enfermedad, que dejen de fumar, etc. Hay terapias quirúrgicas que, como ustedes saben, nosotros referimos a trasplante cuando son muy jóvenes y tienen enfermedad severa. Y también están las famosas válvulas para reducir el volumen. Para eso sí hay algunos estudios. Y este no es un estudio nuevo, pero muchos de mis pacientes, y seguro los suyos, vienen y dicen, doctor, ¿qué hay con las válvulas? Y al comienzo nosotros dijimos, probablemente no es para ti, porque estaban descritas para pacientes con enfisema de lóbulos superiores y con poca capacidad funcional. Pero acá hay un estudio con 15 pacientes, todos con alfa, mostrando que si uno selecciona bien al paciente, sí sirve. Estos son pacientes seguidos hasta por 4 años, donde hay una mejoría importante de la capacidad pulmonar, hasta el 50% al año. Así que si escogen bien al paciente, sí va a servir. La terapia específica de reemplazo. Eso es lo que se está haciendo hace más de 25 años. Infusiones que ya sea en casa o en el hospital. La dosis es la recomendada 60 miligramos por kilo semanal, tanto en Europa como en Estados Unidos. Existen muchas marcas de diferentes laboratorios. Hay diferencias en cómo los purifican y cómo se presenta, cómo las venden. Hay productos que son simplemente liofilizados, hay liofilizados concentrados y hay productos que ya vienen en forma líquida. Y el problema siempre es cuál usar. ¿Y cuál es el objetivo de este tratamiento? Entonces, estos son los niveles de alfa 1 según las mutaciones más conocidas. Y como ustedes saben, la indicación de tratarlo es que tenga un nivel de alfa 1 en micromolar menos de 11. Y hay esa discrepancia. Nosotros, los clínicos, usan miligramos por decilitro. Hay una conversión que se puede hacer fácilmente para convertirlo en micromolar. Y la idea es tratar a los pacientes que tienen niveles bajos, menos de 11. ¿De dónde salió el 11? Usted ya ha escuchado esa historia varias veces. Los estudios iniciales en los 80s, cuando empezaron con la terapia de aumento, dijeron, bueno, ¿qué hacemos? 11 era el nivel donde todos los pacientes con SZ tenían EPOC. Porque hay pacientes SZ que tienen más de 11 y no están mal. Y dijeron, ok, ¿qué dosis vamos a usar para subirlo a 11? Y ahí es donde trajeron el 60 miligramos por kilo a la semana. Eso causa picos y valles muy altos durante la semana. Como pueden ver,
puede llegar hasta 400 miligramos por decilitro, y de ahí baja al equivalente de 11 al día número 7. Y así estamos tratando a los pacientes, arriba abajo. O sea, no es muy natural, no es fisiológico. Pero igual sirve, y estas tablas son en lavado bronquialveolar, que antes del tratamiento no tenían mucha actividad de alfa-1, y después del tratamiento aumentó la actividad antilastasa. Así que esto es una prueba bioquímica de que sirve, y esto fue suficiente para que el FDA diga aprobado. Pero dijo aprobado, pero tienen que hacer estudios mostrando que sirve. Entonces, la mayoría de compañías hacen eso. Ahora, les voy a mostrar estas tablas, esto acaba de ser publicado, es un estudio de bioequivalencia entre dos productos, entre prolastina y Aralast. ¿Por qué se los muestro? Porque hay muchos estudios comparando dos productos. Para su aprobación necesitan tener bioequivalencia. Y van a ver, o sea, si hay bioequivalencia es suficiente para que muchos de los reguladores digan aprobado. Después van a ver que hay estudios que muestran corregido versus no corregido, los niveles. ¿Qué significa eso? Este es un nivel no corregido, donde los pacientes empiezan con 5 micromolar, que es el promedio para un ZZ, y con la terapia aumento, bueno, sube a 15. Pero si uno le resta el nivel basal del paciente, empezando de 0, el nivel de alfa-1 llega más o menos a 11. También van a ver que en lugar de mostrar esto, muestran el nivel funcional. Miden la capacidad sanguínea de inhibir elastasa como equivalentes de función contra elastasa, y también pueden ver corregido y no corregido, que puede subir a más de 11. Entonces hay muchas maneras de presentar los resultados de estos productos. Y este estudio de José Luis, que me gustó mucho las tablas que puso, muestra todos los estudios de comparación entre estos productos. En verde tenemos los liofilizados, que son los primeros que hubo en el mercado. En rojo tenemos los concentrados, que fueron los productos mejorados, como la prolestina versus prolestina C, y hay estudios de bioequivalencia, y los productos líquidos. Y acá están las referencias. O sea, todos han sido comparados casi contra todos, mostrando bioequivalencia. Y también en el mismo publicación de José Luis, me gustó cómo lo presenta en el tiempo. Acá está Estados Unidos y acá está Europa. En Estados Unidos, prolastina empezó en los 80s bajo el laboratorio Bayer. Fue comprado por Talecris, que fue comprado por Grifols. Y mientras pasa esa evolución en el tiempo, apareció prolastina C, después ya con Talecris, y la prolastina líquida ya bajo Grifols. En el 2003 aparecieron los otros dos productos de Baxter y de CSL Behring, y después aparecieron los otros. Y en Europa, más o menos la misma evolución unos años después. ¿Cómo medimos la eficacia? Al comienzo, lo que todo el mundo miraba era función pulmonar, caída del FB1. Diferentes estudios comparando unos con otros, no son los mismos pacientes, no son randomizados, simplemente mostraban a los pacientes tratados versus los pacientes no tratados. Más fácil de verlo como un resumen, el doctor Chapman puso este metaanálisis, poniendo todos estos estudios juntos, y vemos que sí favorece el tratamiento en cuanto al FB1, el dar terapia de aumento. Entonces eso es lo que teníamos en mente hasta ese entonces. Pero vemos algunas cosas como esta. Acá tienen la función pulmonar al empezar el tratamiento, y esto es el cambio en el tiempo. Vemos que pacientes en tratamiento bajan la función pulmonar hasta aquí, mientras los pacientes en placebo bajan más. Y por eso fue que uno piensa que sí enlentece la función pulmonar, pero pueden ver que todo este cambio solo ocurre en un rango pequeño de función pulmonar. Bueno, no pequeño, pero en la mitad. Pero pacientes que tienen función pulmonar muy buena o muy mala ya no tienen beneficio. Entonces, esto ha llevado a que muchas sociedades dicten más o menos a quién hay que tratar. Tenemos esta consideración también. Hay pacientes que están estables en el tiempo, no les pasa nada, les ponen en tratamiento y siguen estables. Mientras hay otros que tienen un declive rápido, acelerado. Les ponen en tratamiento y estas personas tienen una mejoría importante. Esto nos está diciendo que no hay que tratar a todo el mundo.
Y estos son los guidelines de las sociedades. Y como ven, casi todos dicen, hay que tratar a los que tienen un rango intermedio de función pulmonar entre 30 y 65, porque del resto no sabemos. Y además la mayoría de pacientes están en ese rango, los pacientes que ponemos en los estudios. Ahora, si nos vamos a enfocar en función pulmonar y vamos a hacer el estudio bien hecho, randomizado, con placebo, etc., necesitamos muchos pacientes seguidos por muchos años. Y estos son diferentes cálculos, personas que han calculado cuánto sería el tamaño muestral si vamos a ver este outcome. Y vemos que son estudios que serían muy largos y costosos. Este es un estudio retrospectivo publicado no hace mucho del Registro Europeo, mostrando que si uno ve en retrospectiva pacientes tratados y no tratados, tampoco hay mucha diferencia en cambio en función pulmonar después de 8 años de seguirlos. Entonces, como verán, la función pulmonar no es el mejor marcador para ver el beneficio de esta terapia. Y esto es lo mismo que está pasando con EPOC no relacionado con alfa-1. Ahora, como ven, todos los estudios dicen, vamos a ver exacerbaciones, vamos a ver calidad de vida. Ya la gente se está alejando de la función pulmonar como marcador del éxito de una terapia. ¿Pero qué tenemos? Biomarcadores de sangre, si ven en la literatura hay como 200. Los únicos 2 que veo que sí están aguantando el tiempo y los estudios son estos 2. Desmosina, isodesmosina en sangre o en lavado alveolar o en orina, y este marcador que se lo voy a mostrar en un segundo, densitometría de tomografía para ver cantidad de enfisema y exacerbaciones. Les voy a mostrar los estudios con estos desenlaces. ¿Qué cosa es la desmosina? Isodesmosina son isómeros de este aminoácido que junta 2 fibras elásticas y forma complejos así. Cuando se rompen las fibras elásticas, se liberan y se pueden medir en la sangre, en el esputo, en el lavado bronquialveolar o en la orina. No es fácil medirlo porque se necesita espectrometría de masas, que no todos los laboratorios lo tienen, pero es un marcador que sí está siendo validado en diferentes estudios. La A-alfa-valina 360 está ahora, y lo van a ver más en los estudios que vienen, es un marcador de actividad de elastasa del neutrófilo, porque cuando los neutrófilos liberan gránulos, los gránulos azurófilos que tienen elastasa, lo primero que cortan no es la elastina, lo primero que cortan es fibrinógeno. Y el fibrinógeno tiene diferentes puntos de corte por la elastasa. Y estos son los pedazos que se rompen cuando uno corta el fibrinógeno. Y resulta que este pedazo, donde está la valina 360, por eso se llama así, es el pedazo más grande de fibrinógeno y más fácil de medir en un ELISA. Entonces, el doctor Stockley, que empezó con ese marcador, lo comenzó a promover y comenzó a servir bastante en diferentes estudios que ya se los voy a mostrar. Y acá está la publicación que en alfa-1 tiene una buena correlación con actividad. La densitometría por tomografía, esto es ya algo que nosotros los neumólogos tenemos que entender bien, porque ahora está en todos los estudios. Cuando uno habla, por ejemplo, de las unidades Hounsfield, ¿qué significa eso? Son números aleatorios, el agua es 0, el aire se considera menos 1000, y lo más blanco es el hueso, que es como 3000. Cuanto más enfisema hay, más oscuro se pone la tomografía, obviamente, y los números se vuelven más negativos. Y eso se puede poner en una distribución. Cuando una persona tiene enfisema, esta distribución de Hounsfield versus los índices estos se va corriendo a la izquierda. Y el marcador quizás más conocido es el que llaman PD15. ¿Dónde está el 15% inferior de los Hounsfield? Entonces, por ejemplo, si el PD15 estaba en menos 910 y se corrió a menos 950, uno puede ver un cambio. Y es muy fácil convertir el Hounsfield a gramos de tejido pulmonar. Y simplemente lo único que tienen que hacer es sumarle 1000. Por ejemplo, si es menos 950 más 1000 sale 50 gramos por litro.
Entonces uno puede medir el cambio. Y con este PD15 uno puede hacer estudios. De ahí viene. Primer estudio randomizado, ustedes lo conocen, el primer estudio de Dirksen, mostrando albúmina versus alfa-1. No llegaron a significancia por un estudio muy pequeño, pero ustedes pueden ver que las curvas se van separando. ¿Qué midieron? El PD15 con gramos por litro. Pero no llegaron a diferencia estadística. El segundo estudio, el Exactly, con prolastina, igual no fue muy grande el estudio, pero fue suficiente como para que comiencen a jugar con las estadísticas. ¿Cuál sería la mejor manera de hacer este estudio o de analizar este tipo de estudios? Y encontraron que con uno de ellos sí llegaron a esta significancia estadística. Lo que muchos no conocen, que en una publicación subsiguiente, una de las tablas del estudio de Stockley muestra qué pasa con la valina 360 en el estudio Exactly. Y como ven, en placebo no hubo cambio, pero en el tratamiento sí hubo cambio significativo, mostrando que esto es un biomarcador que sí puede servir. Cuando uno mezcla esos dos estudios de Dirksen juntos, hay dos publicaciones donde al juntar los dos estudios aumenta el poder del estudio y ven que sí efectivamente favorece con la terapia alfa-1 hay menos pérdida de tejido pulmonar. Y en el estudio Cochrane, que estos autores no favorecen mucho dar la terapia de aumento. Si ven las conclusiones de la publicación, dice esto no sirve, pero tienen una tabla para ver la cantidad de enfisema y sí ponen que favorece el tratamiento. Y después viene el famoso estudio RAPID, que lo conocen, pero para los que no conocen, tiene dos fases. En la primera fase fue placebo albúmina versus alfa-1 por 2 años y hubo pérdida de tejido en los dos grupos, pero hubo menos pérdida de tejido en los tratados por alfa-1. Los que estaban en placebo fueron puestos en tratamiento en la segunda parte. Normalmente hubieran perdido hasta acá, pero una vez que estuvieron en tratamiento perdieron menos, mientras los que seguían en tratamiento seguían perdiendo menos. Entonces esto fue suficiente como para decir que este tratamiento realmente enlentece la progresión de enfisema, la pérdida de tejido y por ende afecta la historia natural de la enfermedad. Y si uno proyecta en el tiempo esta pérdida futura, se calcula que uno podría salvar 5 a 7 años de vida de estos pacientes, evitar que lleguen a un nivel terminal donde podrían necesitar trasplante. En este mismo estudio, esta es otra publicación, se midió desmosina y isodesmosina. Esto para mostrarles cómo los marcadores sirven. Los que estaban en tratamiento perdían menos biomarcador, aquí en rojo. Significa que tenían menos destrucción de pulmón. Los que estaban en placebo comenzaban a cada vez perder más. Significa que el biomarcador iba subiendo en suero. Pero cuando estas personas que estaban en placebo fueron tratados, como ven aquí en rosado, ahí empezaron a perder menos. Entonces, este biomarcador correlaciona exactamente y perfectamente con la densitometría por tomografía. Y en el metaanálisis último del grupo Cochrane, mostraron que ya poniendo los 3 estudios hay una clara, un cambio a favor del tratamiento en cuanto a disminuir la progresión de enfisema. ¿Qué pasó con exacerbaciones? Como ustedes saben, el alfa-1 no solo inhibe la elastasa, inhibe otros biomarcadores que afectan las exacerbaciones, inhibe leucotriena B4, interleuquina 8, la producción de TNA-alfa, y todo eso contribuye a la patofisiología de las exacerbaciones. Sabemos del primer estudio de Lieberman hace años, esto fue simplemente un cuestionario a los pacientes, cuántas exacerbaciones tuvieron antes y después de estar en prolastina. Y ven la curva tirada hacia la izquierda. Todo el mundo dijo tengo menos, pero eso no fue probado en un estudio randomizado. Tenemos otro cuestionario, el estudio de Austria-Alemania, mostrando que durante un invierno pacientes en tratamiento reportaron menos exacerbaciones que los pacientes que no estaban en tratamiento. Y tenemos el estudio español mostrando lo mismo, que
que antes y después del tratamiento hubo una reducción de exacerbaciones, sobre todo en los pacientes que tenían exacerbaciones frecuentes. Entonces, igual que la FB1, evidencia indirecta de que el alfa-1 sí puede estar afectando las exacerbaciones. Pero si ustedes ven los estudios randomizados, el EXACTLE y el RAPID, también vieron exacerbaciones, pero no hubo diferencia significativa. Hubo igual cantidad, excepto en el estudio EXACTLE, sí las dividieron entre leve, moderado y severo, y sí hubo una reducción en severidad. Entonces, quizás esta terapia no evita que uno tenga una infección viral o bacteriana, pero al ser tan potente y antiinflamatoria, puede hacer que la exacerbación no sea tan severa. Y eso es importante explorar. Sobre todo con esta publicación del Dr. McElvaney, donde pacientes que estaban en tratamiento fueron interrumpidos de su tratamiento. No me acuerdo si esto fue por COVID o por algo fue. ¿Y qué pasó? Miren cómo subieron las exacerbaciones al pararles el tratamiento. Esto me asustó a mí porque cuando hacemos estudios clínicos, a nuestros pacientes le decimos para el tratamiento por un mes o depende del estudio, más o menos es un mes, y de ahí entras al estudio. Y a mí se me han enfermado varios, pero nunca se me ocurrió hacer este tipo de estudio. Y midió biomarcadores, entre ellos la capacidad antielastasa obviamente empeoró al pararles el tratamiento. Lo que no se sabe es si de aquí van a seguir exacerbando o eso es temporal. Eso es lo que no hubo un seguimiento muy largo de esto. Pero esto es algo importante. Entonces, ¿qué hay de nuevo? Que es el punto de esto. Uy, perdón. Se puede mejorar esta terapia. Uno, podemos dar dosis más altas. ¿Por qué tenemos que dar dosis más altas? Porque ¿para qué vamos a subir el nivel a 11 si podemos normalizarlo? Por algo la naturaleza nos dio un nivel entre 20 y 50 micromolar. Y nuestros pacientes, normalmente como ustedes, los que ustedes tienen tratados, son pacientes que igual están sufriendo, igual tienen exacerbaciones, igual tienen un declive de la función pulmonar o el enfisema igual progresa, como hemos visto en el estudio RAPID. ¿Por qué no normalizar el tratamiento? ¿Cuánto hay que darles? Eso ya lo hemos estudiado, que si uno nada más duplica la dosis a 120, el nivel Valle llega a 27 o 30, que eso es lo que queremos, eso es normal. El estudio piloto que hicimos hace unos años, pacientes que ya estaban en la dosis estándar de 60, los pasamos a 120 por un mes y después los regresamos a 60. Esto es solamente por un mes, y le llamamos la doble dosis. ¿Qué pasa bioquímicamente con estos pacientes? Muchas cosas. Imaginen, estos no son pacientes sin tratamiento. En tratamiento, los pacientes tenían actividad de elastasa libre, tenían actividad de catepsina G, que se inhibida por alfa-1 libre, y tenían el marcador de la valina 360 también elevada. Los pusimos en tratamiento y como ven, los marcadores caen. Y cuando regresamos al tratamiento normal comienzan a rebotar. Así que es claro que nuestros pacientes todavía tienen actividad inflamatoria en el pulmón. ¿Qué pasó con la desmosina y isodesmosina? Esto es por broncoscopía. En sangre no lo pudimos detectar, pero en broncoscopía vemos que sí hay una disminución marcada. Al regresarlos a la dosis normal, seguían bien. O sea, quizás darles una doble dosis es como una bomba, que tiene un efecto que dura más que un mes. Eso es lo que parece. Y medimos muchos biomarcadores que no los voy a detallar, pero pueden ver el patrón es similar en diferentes biomarcadores. Pero quiero hacerles hincapié en esta observación. Este paciente, muy inflamado, les damos la doble dosis, mejora la cosa, y después o siguen bajos o comienza a rebotar. Mientras a este otro paciente no estaba tan inflamado, le doy la doble dosis y siguen igual. Lo que me hace pensar que este tratamiento es más personalizado. No todo el mundo va a necesitar esta doble dosis. Hay pacientes que no necesitan tratamiento, hay personas que necesitan 60, hay personas que necesitan 120. Así que en el futuro quizás tenemos que encontrar la manera de cómo encontrar la dosis correcta para nuestros pacientes. Y esto bien lo dijo Mark, ¿te acuerdas de esto? Que el tratamiento no es para todos. Mark y el Dr. Stock le dijeron, bueno,
Hay un cuartil que son los que se benefician más del tratamiento, que son más jóvenes con función pulmonar baja o que les está cayendo rápido, versus pacientes que son mayores que están estables. A esta gente no se beneficia mucho, mientras esto sí. Es muy difícil a veces diferenciar estos cuartiles, pero yo creo que para el futuro hay que personalizar el tratamiento. Vienen estudios con doble dosis. Ustedes conocen el estudio Sparta, acá hay muchos que son investigadores del estudio. Creo que ya acabaron de reclutar, pero los resultados van a estar de aquí a 3 años todavía. Es un estudio donde se está comparando 60 versus 120 versus placebo. Difícil para nosotros enrolar en Estados Unidos con placebo, habiendo tratamiento, pero yo sé que hay países que están enrolando bien porque no tienen tratamiento disponible. Prolastina subcutánea, algo nuevo que sería muy bueno para los pacientes, pues no tienen que depender de una enfermera o ir al hospital y ponerse el IV y todo eso. Ellos mismos se lo pueden hacer. Esta foto la tomé de uno de los pacientes que estamos tratando ahora en el estudio. Es una pequeña bomba, dura 20 minutos la infusión y con eso estamos viendo si los niveles llegan a donde deben llegar. El estudio es muy complejo porque hay que observar paciente por paciente que no tengan efectos adversos antes de pasar al siguiente paciente. Entonces esto va un poquito lento. ¿Habrán escuchado de esta, Inhibrx? Es una molécula recombinante, o sea que no viene de plasma. 2 moléculas de alfa-1 unidas a un receptor FC de inmunoglobulina G4. ¿Cuál es la ventaja? Que ya no se puede oxidar, como se oxida el alfa-1 normal. Y el hecho de estar unida con el FC hace que dure mucho en el plasma. ¿Cuánto dura? Bueno, probamos diferentes dosis y ahorita estamos en esta parte del estudio, dosis simple, dosis múltiple. Este es el póster que va a ser presentado creo que en un par de días aquí en el IRS. Los niveles Valle con dosis de 80 llega a 32, con dosis de 120 llega a 31, que es normal. Y más o menos nosotros estábamos dosando cada 3 semanas y los niveles siguen altos. Entonces calculamos que dando el tratamiento cada 28 días va a ser suficiente para que el nivel de alfa-1 esté normal. Entonces sería un tratamiento mensual a doble dosis y esto sería muy conveniente para los pacientes. Alfa-1 inhalada, algo nuevo. Esta fase 2-3, ustedes la conocen, fue hecha en Europa. Un nebulizador especial para el alfa-1, 80 miligramos 2 veces al día versus placebo. Cuando hicieron el estudio, el objetivo del estudio era disminuir exacerbaciones y secundario era ver función pulmonar. ¿Qué fue lo que encontraron? Estos son los grupos que entraron. Vieron que la función pulmonar mejoró tremendamente en esos pacientes. Y lo pusieron aquí en números. La función pulmonar tratados con alfa inhalado subió 15 mililitros en el estudio, mientras que en placebo bajó 27. Y tanto se emocionaron que dijeron vamos a hacer la fase 3, ya no buscando exacerbaciones, buscando función pulmonar. Cuando reportaron las exacerbaciones, vieron que no hubo diferencia significativa en el número de exacerbaciones, pero las dividieron en tipo 1, 2 y 3. 1 es el severo, y sí hubo diferencia en la severidad. Lo mismo que vieron en el estudio Exactly. Parece que la gente que iba a terminar en tipo 1 se convirtieron en tipo 2 al darle el alfa-1 inhalada. O sea que bajaría la severidad, lo mismo que vimos con el alfa-1 endovenosa. Y por eso la fase 3 solo va a ser hecho en Europa, creo. Tiene un nombre muy interesante, Innovate. No sé, varios de ustedes seguro están en el estudio ahora. ¿Qué pasa con tratamientos que no son alfa-1? Ácido hialurónico. Este es un estudio que publicamos el año pasado. El ácido hialurónico son moléculas muy grandes, que cuando uno las pone en el cuerpo, inmediatamente cubren a la elastina del pulmón y la protegen contra la actividad de la elastasa. Hay estudios, este es como el bebito del doctor Turino. Desde que tengo uso de razón, él está empujando este tratamiento. Lo publicó en EPOC normal, que sí funciona, y hicimos el estudio en alfa-1. El ácido hialurónico hace todas las cosas que a ustedes les gustaría ver en un tratamiento.
Es antiinflamatorio potente, hidrata bien las secreciones del pulmón y protege contra la elastasa. En el estudio que hicimos fue solamente para seguridad, solo 26 pacientes con alfa-1, los tratamos por 28 días y queríamos ver que no se nos mueran los pacientes y no pasó nada. El placebo tuvo más efectos que el tratamiento. Y el marcador de desmosina y isodesmosina lo medimos en la orina y realmente comenzó a bajar cuando los tratamos con ácido hialurónico versus el placebo, que empeoraron. Así que es un tratamiento que promete, es inhalado, no es alfa-1, es más barato y bueno, hay que hacer más estudios al respecto. Los inhibidores orales contra la elastasa, que ahora se van a volver de moda. Mereo, el laboratorio Mereo tiene una droga que se llama Alvelestat. Esta es una pastilla, directamente inhibe la elastasa, no se oxida como el alfa-1 y más fácil de usar. El estudio que reportaron, fase 2, compararon placebo versus una dosis baja y una dosis alta. 60 miligramos, 120 miligramos. Y reportaron resultados. Actividad antielastasa en la sangre, como ven la significancia, a la semana 4, 8 y 12 bajó, con solo una pastilla. La valina 360 bajó también, especialmente con la dosis alta. Y la desmosina también mejoró, comparado con placebo. Así que todos estos biomarcadores que ya conocemos mejoraron con esta pastilla. La fase 3 está empezando. Otro inhibidor oral, este es un estudio que recién va a empezar aquí en Europa. La compañía se llama PicBio, no la conocía hasta que hice esta revisión. Aparentemente el inhibidor de elastasa que ellos usan, ellos lo llaman de quinta generación versus el Alvelestat de Mereo de tercera. Ellos dicen que esta pastilla tiene 90% de eficacia versus 50% el Alvelestat. Así que vamos a ver qué sale. El estudio que ellos han propuesto es este, de comparar placebo con 2 dosis de esta nueva pastilla. Y para terminar, simplemente les voy a mencionar, hay otras alternativas de tratamiento, terapia genética, de introducir el gen a personas con alfa-1. Se ha tratado diferentes maneras, diferentes virus para meter el gen normal. Al final, no he escuchado actividad al respecto en los últimos años. Lo más que se pudo obtener es que las personas tengan 5% de aumento de alfa-1 normal en suero. Se ha tratado de ponerlo en el músculo, se ha tratado de ponerlo en la pleura, estudios en monos, es el doctor en Nueva York, en Cornell, hicieron esto, pero no ha pasado a fase más alta que esta. Y dentro del hígado uno puede hacer varias cosas. Uno puede estabilizar con chaperones, y ustedes ya conocen este estudio con ácido fenilbutírico que no funcionó. Uno puede aumentar la autofagia para que no se acumulen los polímeros Z, y entre ellas con carbamazepina. Carbamazepina, dijeron, esto es una medicina ideal porque ya la conocemos, está aprobado por la FDA, sabemos los efectos adversos. Lo malo es que para que funcione en ratones, uno tiene que dar 20 veces la dosis. O sea que no es muy práctica para humanos, pero acá hay un estudio clínico ya reportado. Y los RNA de interferencia para no producir el gen Z, la proteína Z, que muchos de nosotros fuimos parte del estudio y el estudio de un momento a otro lo pararon porque los pacientes tenían mucha elevación de las enzimas hepáticas. Hubo un aumento de alfa-1 y hubo mejorías bioquímicas, lo que querían ver, pero los efectos adversos fueron tan malos que lo pararon y de ahí no sé qué pasó. Eso lo hizo Arrowhead. Y después tenemos moléculas pequeñas para que no haya polimerización. Hasta ahora no ha salido ninguna para estudio. Hay anticuerpos monoclonales que también evitan la polimerización, pero tampoco ha salido nada todavía. Y hay 3 estudios mostrando células madre en ratones, no en humanos. Uno es poner hepatocitos sanos y realmente van al hígado y comienzan a reemplazar las células con ZZ. Hay las células inducidas, células madres inducidas que se sacan del fibroblasto de la persona
En el laboratorio uno los puede corregir el Z, cambiarlas a células de hígado y volverlas a meter al paciente. Se hizo parcialmente en ratones y funcionó bien. Ahora no sé qué estará pasando en humanos todavía. Y la última es inyectar células de la médula ósea directo al vaso de los ratones. Generan alfa-1 normal, va al hígado y comienzan a reemplazar células del hígado. Que me parece interesante. O sea que quizás en el futuro tengamos algo de eso. Y nada, esas son las conclusiones. Sabemos que la terapia funciona, pero ya saben que para los pacientes no es muy cómodo tener una infusión a la semana y es carísimo. Y como ven, hay muchas terapias en el futuro que quizás cambien la vida de estos pacientes. Gracias. ¿Hay tiempo de preguntas? Muchas gracias, doctor Campos. Yo creo que nos ha hecho una revisión estupenda, nos ha abierto muchos interrogantes. Seguro que hay preguntas. Para empezar, a mí me gustaría un poco, porque el inicio de su ponencia pues, pone de manifiesto pues, que todavía somos muy ignorantes, ¿no? Estamos haciendo unas indicaciones de la terapia aumentativa en base a un estudio genético, a unos niveles y a una función pulmonar, cuando hemos visto que ya sabemos desde hace mucho tiempo que el objetivo es detener esa caída y, sin embargo, adolecemos de marcadores, ¿no? De marcadores realmente dentro de nuestra práctica clínica que nos identifiquen mejor el paciente que va a beneficiarse porque está perdiendo función pulmonar y ver un poco también esa respuesta, que hemos visto que algunos pacientes que mejoran y otros no tanto. En este sentido, me gustaría, ahora que hemos hablado esta mañana de todos los esfuerzos que estamos haciendo en el EARCO, ¿usted cree que es factible poder al menos intentar meter dentro de las guías de buena práctica en el manejo de estos pacientes, de cara sobre todo a los tratamientos aumentativos, que pudiéramos incluir la densitometría o bien algún marcador? ¿Cómo lo ve? Sí, lo malo es que nada de esto es clínico, ¿no? Incluso la densitometría debería ser clínico porque es fácil de hacer. Ahora hay muchos, uno pone el scan en un software comercial y le da el número. Ahora, la única manera de saber eso es, registros como EARCO deberían tener esos números, o de alguna manera, yo sé que es el siguiente nivel, recopilar las tomografías y analizarlas, y guardar suero para medir los biomarcadores, porque lo que no sabemos es cómo se correlacionan esos marcadores sanguíneos versus la tomografía, versus otros parámetros clínicos. Para eso son los registros. Entonces, el siguiente nivel de registro sería eso, para poder contestar esa pregunta, ¿a quién hay que tratar? Allá. Al respecto, quería hacer una pregunta. Tenemos una de nuestras pacientes que se le pusieron los coils, tiene déficit, pero pues con niveles por encima de 60 no está en suplencia. Y en el caso de esos procedimientos que hacemos, que son válvulas y coils, utilizamos un software de reconstrucción de TAC que se llama el StratX, que nos muestra no tanto como en unidades Hounsfield o el PD15 que usted mencionó, sino a otro tipo de mediciones e integridad de cisuras para poder planear el procedimiento de reducción de volumen. ¿Este tipo de software serviría para tratar de calcular algo similar al PD15 o no? Esa es mi pregunta por total desconocimiento. Yo he usado esos softwares y te dicen, por ejemplo, lóbulo superior izquierdo, 12% de enfisema. ¿Qué hago con ese número? No sé. No sé si lo doy tratamiento. Da el puntaje, como el porcentaje de destrucción pulmonar secundaria al enfisema, que eso se traduce en unas unidades Hounsfield, que es lo que usted mostró, pero no sé hasta qué punto. Yo me imagino que tendría que haber un cambio muy grande para que ese software te diga algo. Yo creo que es muy crudo. Okay. Para el coil sirve, para la fisura, para eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una cosa anotada, la voy a leer textualmente de lo que dijiste, Michael. A ver. Tú dijiste, la función pulmonar no es el mejor marcador para evaluar el tratamiento. ¿No es el mejor marcador o no hemos podido demostrar de que el tratamiento mejore la función pulmonar o la reduzca? Quizás no es la palabra correcta, pero necesitas el estudio mínimo 4 o 5 años con mucha gente para ver que funciona. Y eso es muy costoso. Bueno, pero eso lo venimos repitiendo hace mucho tiempo, ¿no? Y no lo hemos hecho.
Para una predisposición genética como esta, siempre, o por lo menos las guías marcan, que debemos tener obstrucción crónica del flujo aéreo, ¿no?, como uno de los requisitos para poner tratamiento aumentativo. Pero yo no sé, yo o estoy muy obsoleto o no sé. ¿Qué es lo que produce la deficiencia de alfa-1? Enfisema. Tenemos pacientes que tienen enfisema y, sin embargo, la función pulmonar es normal, pero tienen enfermedad. Exacto. No tenemos que cambiar el chip y decir, oye, si este paciente tiene ya enfermedad, tenemos que plantearnos que a lo mejor se puede beneficiar. No esperar a que decaiga la función pulmonar, que encima lo que estamos haciendo es perder supervivencia. Eso es correcto. Y por eso densitometría por tomografía es lo que se hace. Los biomarcadores que tenemos también se relacionan con la historia natural. Y todas las nuevas terapias que uno aplica a la FDA, y si usted escucha a las otras compañías tratando de convencer a la FDA, apruébame mi protocolo, todo el mundo se le tira a la FDA y dice, necesitamos usar la densitometría porque esto es una enfermedad de enfisema, no de vías aéreas. Y la FDA sigue terca que quiere función pulmonar. Entonces, esa es la batalla de todas estas compañías, pero yo creo que ya está cambiando la mentalidad. Muchas gracias, Michael, por tu brillante presentación. El problema que tenemos, y lo estamos comentando aquí, es que incluso con la difusión de monóxido de carbono tenemos respuesta a veces al tratamiento. Es decir, que tampoco sabemos qué medimos y cómo lo medimos. Y después, en los estudios, lo de la pérdida de densidad pulmonar realmente está a nivel de investigación y no en la práctica clínica, con lo cual tenemos un problema real de aplicación en la práctica clínica. Pero yo te preguntaría, lo que yo te quiero preguntar, Michael, es que disponemos de un tratamiento que lo damos en picos. Mucho fármaco se desperdicia y es caro, se elimina por orina. Otras formas que realmente nos hagan mantener esos niveles de forma más plana, más mantenida, con menos coste y más cómodo para el paciente. Yo diría que quizás esa bomba de perfusión que habéis dicho, algo que pueda retrasar la eliminación de ese fármaco y otras vías. Y aquí están los señores que tienen que investigar para realmente facilitar los tratamientos a los pacientes. Y sobre eso, cuando uno tiene una exacerbación, sabemos que los niveles de alfa-1 suben sobre el basal. Y quizás el tratamiento sería algo como subcutáneo, con un buen nivel, y cuando la persona se exacerba, darle a la vena un pico. Eso sería lo más natural. Tenemos gamma-globulinas, por ejemplo, que con bombas de perfusión que se mantienen y son semanales. Y es más cómodo para el paciente, ¿no? Que es quizás lo que estamos haciendo. Algo parecido, porque tienes Exacto. unos picos enormes al margen del comentario que estás diciendo y que lo ha dicho Marc en muchas ocasiones, durante una agudización que requiere más necesidad de alfa-1 y que tendremos que también cambiar los protocolos o las guías de práctica clínica para realmente adecuarlo a la realidad del paciente, ¿no? Y cada paciente hacer un tratamiento personalizado. Pero básicamente es por poder hacer más eficiente el tratamiento, porque se desperdicia mucho fármaco y es caro. Exacto. Y es algo para los sistemas sanitarios, ¿no? No hay necesidad de tener un pico 5 veces lo normal por unos días. Estamos medio jugados, ¿no?, con el tiempo. Pues si no hay ningún otro comentario, Ya estamos. pues agradecer al doctor Campos toda Bueno, esta gracias. presentación.